Buenos días, mi nombre es Ricardo Castaño Zapata, yo soy historiador, magíster en historia y doctor en historia, profesor de la Universidad de Caldas y víctima sobreviviente de la Unión Patriótica. Eh, Así que mi relato va como víctima del conflicto armado y quiero contarles una historia de vida que en cierta medida marca, digamos, el trayecto de vida de cualquier persona. Y es el exterminio físico de un movimiento político llamado Unión Patriótica. En el año de 1978, eh, como consecuencia de los convenios existentes entre los sindicatos soviéticos y los sindicatos a nivel mundial, y entre ellos los sindicatos colombianos, yo tuve acceso a una beca para viajar a estudiar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Viajé en el año de 1978 a estudiar historia y tuve la oportunidad de hacer una observación detallada, si se quiere, del país desde afuera, cosa que es supremamente interesante, pero al mismo tiempo bastante dolorosa, porque el país que se ve desde afuera es un país violento, es un país con un conflicto histórico interminable, es un país lleno de pobreza, lleno de problemas, con unos personajes en el poder que lo único que les interesa es el poder económico. Mm, Estando en la Unión Soviética, para el año de 1978-79, comienzan a aflorar de manera grave dos problemas fundamentales para la época. El primero, el narcotráfico, en cabeza pues de el capo de capos Pablo Emilio Escobar Gaviria y todo su ejército de criminales, pero la reactivación del paramilitarismo en cabeza de la Casa Castaño, Gil, y evidentemente la creación de grupos paramilitares prácticamente en todo el territorio nacional. Y de manera inmediata comenzamos a ver el accionar del paramilitarismo en contubernio con algunos miembros de las fuerzas militares y también con agentes del Estado, en este caso el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Eh, Hablar de las raíces del conflicto en Colombia es supremamente complejo porque el conflicto armado en Colombia pues tiene profundas raíces económicas, sociales, políticas, mmm, la pobreza, la injusticia, el proceso de precarización de la clase trabajadora, la expulsión de los campesinos, el despojo de tierras, y la ausencia total, ¿sí?, de una verdadera reforma agraria democrática y participativa que nunca le ha permitido al campesino acceder a tierra. Tal vez es un poco, digamos, como la médula de todo este conflicto social armado que hemos tenido durante tanto tiempo en el país. Así que para el año de 1983, en el gobierno de Belisario Betancourt, cuya bandera fundamental era la paz, se generan unos diálogos con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, donde estaban incluidos todos los grupos guerrilleros, eh, principalmente las FARC, obviamente, y de esos primeros encuentros con las FARC comienza a gestarse un movimiento político que ve la luz pública en el año de 1985, movimiento político denominado Unión Patriótica. Inmediatamente nace la Unión Patriótica, se genera un furor, ¿sí?, una ola, digamos, gigantesca de simpatía por este nuevo movimiento, eh,
al cual adhieren muchos sectores de los partidos de izquierda, de centroizquierda, campesinos, obreros, trabajadores. Es decir, esto comenzó a crecer de manera importante y eso le generó al poder político en Colombia, al poder terrateniente en Colombia, además, un temor terrible porque seguramente pensaron que había llegado la hora de que un grupo político diferente, por demás de izquierda, accediera al poder político en Colombia. Y viene el inicio del genocidio contra el movimiento político Unión Patriótica. Una vez creado el movimiento y eh, puesto en marcha a mediados de 1985 comenzaron los atentados. En primera instancia, atentados contra algunos miembros del Comité Central del Partido Comunista, porque fundamentalmente, hay que decirlo, esto estaba enfocado a aquellos dirigentes notables, digamos, de la izquierda colombiana, principalmente simpatizantes y miembros del Partido Comunista, dirigentes sindicales de la entonces Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia y la, 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 clase obrera en general. Mm, no sobra decir que el genocidio contra la Unión Patriótica pues hace parte de ese macabro plan craneado por las dictaduras del Cono Sur, denominado el Plan Cóndor. El Plan Cóndor, que es el exterminio físico de todos los dirigentes de izquierda a nivel latinoamericano, y eso llega aquí en el año de 1985 con un plan denominado Operativo 85, en el cual cae mi padre. Mi padre, Rubén Darío Castaño Jurado, presidente de la Federación de Trabajadores de Caldas, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Colombia, miembro confederado de la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, un hombre importante en la región, un dirigente sindical a toda prueba. En ese momento era candidato al Consejo de Manizales y se arma un plan con una vigilancia incluida desde un hotel cercano a la casa. Hay grupos de personas que están constantemente vigilando y una serie de amenazas telefónicas que evidentemente mi padre, por temor a represalias con su familia, pues se las guarda. Y el plan macabro se lleva a cabo el 28 de noviembre de 1985 a las 12 del día, cuando mi padre ingresaba a su residencia después de dejar a mi madre tomando el transporte para dirigirse a donde ella trabajaba, que era el Hospital Universitario de Caldas. En ese momento, pues yo me encontraba en la Unión Soviética. Hago esta eh, remembranza histórica justamente porque a mi regreso de la Unión Soviética he podido investigar paso a paso qué fue lo que sucedió con algunos dirigentes sindicales y particularmente con el caso de mi padre, asesinado pues ese 28 de noviembre de 1985, y el de mi hermano, asesinado el 19 de julio de 1990. Estando yo en la Unión Soviética, eh, me doy cuenta pues de que comienza el plan de exterminio. Uno evidentemente nunca piensa que llegarán a su familia, pero siendo mi padre un hombre tan reconocido a nivel departamental, inclusive nacional, pues obviamente no sería la excepción para esta denominada mano negra, pues, o actores armados que enfilaron todas sus baterías contra el movimiento político Unión Patriótica. Eh,
Es importante decir que estando yo allá, pues me doy cuenta del asesinato de mi padre. Obviamente no pude hacer nada, la impotencia es terrible, sentir uno que no puede hacer absolutamente nada por su padre, por su familia, que no puede, eh, que no puede actuar, ¿sí? Eso le genera a uno muchísima tristeza y mucha impotencia, y la sensación de orfandad es terrible. Pero eh, deja mi padre un legado muy importante, y uno de sus legados, o varios de sus legados, diría yo más bien, eh, se van a ver casi que de manera inmediata, porque Bernardo Jaramillo, que fue compañero nuestro en el Instituto Manizales, mmm, reconoció a mi padre como su mentor político. Había cuenta de que junto con él militábamos en la Juventud Comunista de Manizales y de Caldas, y él políticamente se formó aquí en Manizales prácticamente junto a mi padre y junto a mis hermanos, que todos éramos 5, que todos militábamos también en la Juventud Comunista, y evidentemente ellos, yo no, porque estaba en la Unión Soviética, militaban en la Unión Patriótica. Y la historia, pues, de Bernardo Jaramillo ya más o menos la conocen ustedes, pero fue un gran amigo mío, gran amigo de la familia, y obviamente, pues como bien saben ustedes, candidato presidencial asesinado el 22 de marzo de 1990. Una vez asesinado mi padre, mi hermano, Gonzalo Castaño Zapata, toma las banderas de este movimiento, asume toda la responsabilidad y enfila baterías también para seguir luchando por los derechos de los trabajadores, por los colombianos, por los campesinos. Y también le hacen un montaje brutal, ¿sí? Eh, Unos días antes de su asesinato le retiraron los dos escoltas que tenía. Él había viajado a Cuba para protegerse un poco de esta situación, pero igual ya estaba sentenciado, y a su regreso, el 19 de julio de 1990, lo asesinan dentro de una residencia, también como consecuencia, digamos, de esta oleada de crímenes dirigidos, pues, contra dirigentes de la Unión Patriótica. Entonces, mmm, lo que uno siente es una, un pánico terrible ante esta situación, porque, pues, imagínense ustedes una madre que pierde a su esposo, una madre que pierde a un hijo, y que le quedan 4 hijos, todos luchando, todos militantes, ¿sí? Eh, Inmediatamente nos da la orden imperativa de no meternos más en situaciones políticas. Obviamente esto es supremamente difícil, porque evidentemente ninguno de nosotros dejó de pelear eh, por, por el mejor estar de los colombianos. Todos seguimos trabajando, cada uno desde su propio frente, eh, buscando la verdad, buscando eh, mm, buscando la posibilidad de hacer justicia, ¿cierto? El crimen de mi papá fue declarado como crimen de lesa humanidad, hace crimen cometido hace ya más de 30 años, pero en la Fiscalía General de la Nación nunca se hizo una investigación real y profunda que pudiera conducir, digamos, al esclarecimiento de la verdad sobre el asunto. Ahora bien, ya cuando el presidente Santos se arriesga a hacer la paz, eh, digamos que nos genera un poco como de confianza en este asunto, y una primera acción que es muy reconocida, que me parece a mí que tiene un valor gigantesco, es la creación de la Comisión Histórica del Conflicto. La Comisión Histórica del Conflicto, que, cuyos 14 miembros escriben documentos que son de un valor histórico muy importante, porque allí es donde está, donde se hace el análisis de los orígenes del conflicto en Colombia. Es un texto de unas 800 páginas, pero cada página vale oro, porque es un texto muy importante
para la historia de Colombia, porque allí es donde se analiza de dónde viene el conflicto armado en Colombia, ¿sí? Y una vez firmados los acuerdos en 2016, mmm, se nos genera, digamos, una tranquilidad porque la garantía de protección pues, y de no repetición queda tácitamente plasmada en el acuerdo. Y como complemento a esto, que se crea la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad. Esa Comisión de la Verdad creo que ha hecho un aporte a la historia política de Colombia, a la historia de Colombia, eh, de un valor inconmensurable, justamente porque en la medida en que vamos profundizando en la verdad histórica sobre el conflicto armado, vamos entendiendo quiénes son los verdaderos actores del conflicto, quiénes son los, eh, los responsables, digamos, de los crímenes de lesa humanidad. Se desvela de forma total el accionar del paramilitarismo en contubernio con los militares, en contubernio con el DAS, con agentes del Estado, con la clase política, con la clase gobernante, de cómo se confabularon todo un montón de criminales en contra de un movimiento político. Eh, y logran prácticamente exterminar ese movimiento político, pero ahora la verdad está saliendo a flote, estamos conociendo cuáles son los responsables y quiénes son los quienes deben cargar, digamos, con la responsabilidad de este conflicto armado. Y una cosa que me parece fundamental y con lo cual quiero finalizar, que es la, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado. Y yo creo que el Estado debe ser condenado por todas las cortes internacionales existentes en este momento, justamente porque el Estado no hizo absolutamente nada para defender a sus ciudadanos, piensen como piensen, no hizo nada para defenderlos de una horda de criminales, ¿sí? Empotrados en el mismo Estado, en el mismo gobierno, que enfilaron sus armas, las apuntaron y las dispararon contra un movimiento político legal, como lo fue la Unión Patriótica. En fin, el Estado ha sido condenado, la Corte Interamericana condena al Estado colombiano por los crímenes contra este movimiento político y le ordena resarcir los daños moral, política y económicamente. Se deben hacer documentales relacionados con este movimiento. Y obviamente vendrá un resarcimiento moral, psicológico y también económico. Total que vale la pena decir que quienes somos víctimas del conflicto armado valoramos de manera importante la paz. La única forma de construir país, la única forma de hacer la paz en una situación como la nuestra, en un país como el nuestro, es hablando, es dialogando, es conversando, es consensuando, es acordando, es llegando a puntos de encuentro que nos permitan justicia, reparación y no repetición. Muchísimas gracias.